Resumen de la Biblia del libro 2 de Corintios, parte número 2. Pablo explica su cambio de planes y su amor por la iglesia. Capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 13. Introducción. Bienvenido a este viaje espiritual por las palabras del apóstol Pablo. Hoy nos adentramos en un pasaje que no solo relata hechos, sino que abre una ventana al alma de un hombre transformado por Cristo. Aquí veremos a Pablo no como un héroe distante, sino como un pastor que piensa, siente, lucha y ama. Un pastor que, con profunda sinceridad, explica por qué sus planes tuvieron que cambiar, y cómo incluso en esos cambios palpita el amor de Dios. Nos encontraremos con un líder que no teme mostrar su humanidad, que reconoce sus lágrimas, que admite su dolor, y que aún así se mantiene firme en su propósito: edificar, restaurar y unir a la iglesia. Este capítulo no es simplemente una aclaración administrativa. Es una carta escrita con el corazón en la mano. En ella vemos cómo la gracia moldea las relaciones, cómo el amor guía las decisiones, y cómo la compasión abre puertas que la disciplina sola no puede abrir. Exploraremos también el llamado al perdón. Ese acto divino que sana heridas, levanta al caído, y rompe las cadenas del pasado. Veremos cómo un hermano que había fallado encuentra misericordia. Y cómo la iglesia es invitada a convertirse en un refugio de restauración, no en un tribunal de condena. Acompáñame en este recorrido donde descubriremos juntos cómo Dios obra incluso a través de los cambios inesperados. Las heridas que todavía duelen. Las lágrimas que aún no se secan. Y los corazones que buscan reconciliación. Prepárate para escuchar no solo la voz de Pablo, sino el eco del amor de Cristo, guiándonos con ternura hacia una fe más madura, más humana y más llena de gracia. La conciencia limpia de Pablo. Pablo comienza este segmento con una claridad desarmante. Antes de tratar cualquier malentendido, él abre su corazón y deja algo muy claro. Su conciencia está limpia. No habla desde el orgullo, ni desde una defensa desesperada, sino desde la convicción tranquila de quien ha vivido con integridad. Les recuerda que su conducta entre ellos siempre fue abierta. Sin máscaras. Sin agendas ocultas. Sin manipulaciones. Pablo no era un líder que buscaba impresionar con discursos brillantes o estrategias humanas. Él caminaba guiado por la gracia de Dios. Una gracia que transforma la manera de hablar, de decidir y de relacionarse con los demás. Por eso les dice con firmeza que no ha actuado con duplicidad ni con sabiduría terrenal, sino con una sinceridad que brota del corazón renovado por Cristo. Cada carta, cada visita, cada consejo que les dio, fue entregado con amor genuino. Nada de lo que escribió tenía dobles intenciones. En sus palabras no había ironías ocultas ni promesas vacías. Pablo quería que ellos supieran que podían confiar en él, porque su ministerio no se sostenía en técnicas humanas, sino en la verdad de Dios. Y entonces añade una frase profundamente emotiva. Ellos mismos eran su motivo de orgullo, así como él esperaba ser motivo de gozo para ellos en el día del Señor. Ellos ya lo eran para él aquí y ahora. Con estas palabras, Pablo busca más que defenderse. Quiere restaurar la confianza. Quiere que comprendan que detrás de cada decisión, de cada cambio de planes, no había temor ni falta de compromiso, sino un corazón pastoral que siempre los ha amado con transparencia. Pablo les abre el alma y les dice, en esencia: no hay confusión en mi corazón, ni sombra en mis intenciones. He vivido entre ustedes con pureza, hablado con integridad y amado con verdad. El cambio de planes. Pablo abre su corazón para explicar un asunto que había generado inquietud entre los hermanos. Su cambio de planes. Él les recuerda que su deseo inicial había sido visitarlos 2 veces. Una de camino. Y otra al regresar. Ese era su anhelo sincero: estar con ellos, compartir tiempo, fortalecer la fe, disfrutar la comunión. Pero esa visita nunca ocurrió. Y algunos comenzaron a interpretar mal su ausencia, pensando que Pablo actuaba con ligereza, que cambiaba de opinión según le convenía, o que sus palabras no eran confiables.
Con una serenidad desarmante, Pablo les explica que nada de eso era cierto. Su decisión no fue impulsiva ni caprichosa. No obedeció al temor, ni a la indecisión, ni a un corazón doble. En realidad, fue una decisión tomada por amor. Pablo sabía que la relación estaba tensa, que había heridas sin sanar, que ciertos conflictos aún dolían. Ir en ese momento habría significado llegar con reprensión, no con gozo. Habría provocado más dolor, no edificación. Y como un verdadero pastor, Pablo no quiso lastimar a quienes amaba. Prefirió esperar. Prefirió dar tiempo. Prefirió escribir con lágrimas antes que presentarse con dureza. Porque para él, la presencia no era un trámite. Era un acto de amor que debía darse en el momento correcto. Con el espíritu correcto. Para producir vida, no daño. Pablo les muestra que su cambio de planes no fue inconstancia, sino sensibilidad espiritual, discernimiento pastoral y una expresión profunda de afecto. Y entonces eleva la conversación a una verdad mayor. Las promesas de Dios no son como los planes humanos. Las nuestras cambian, se ajustan, se transforman según las circunstancias. Pero las promesas de Dios son eternamente firmes. En Cristo, todas ellas son sí y amén. Es como si dijera: mi decisión puede variar, pero la fidelidad de Dios nunca cambia. Me apoyo en esa fidelidad para actuar con integridad. Y espero que ustedes también descansen en ella. Con estas palabras, Pablo no solo se explica. Restaura confianza. Acerca corazones. Y muestra cómo incluso un cambio de planes puede convertirse en una oportunidad para revelar el amor y la sabiduría de Dios. El amor que corrige y restaura. Pablo abre su corazón como pocas veces lo hace en sus cartas. Reconoce que hubo un momento en que tuvo que escribirles con firmeza. Una carta que salió no de la indignación, sino de un alma desgarrada. Él la llama una carta de lágrimas. Lágrimas que no nacieron del enojo, sino del amor. Lágrimas de un padre espiritual que sufre cuando sus hijos toman caminos peligrosos. Lágrimas de un pastor que no puede quedarse en silencio cuando la verdad es puesta en riesgo. Pablo quiere que entiendan que su corrección nunca fue un acto de rechazo. No fue un castigo para destruir, ni un juicio para humillar. Fue una advertencia nacida del deseo profundo de verlos caminar en santidad, de protegerlos del daño, de mantener pura la comunidad que Dios había formado entre ellos. La Iglesia había enfrentado un caso grave de pecado. Uno que no podía ignorarse. Porque la pasividad hubiese alimentado una herida aún más profunda. Pablo los llamó a actuar con claridad y firmeza. Y ellos obedecieron. Pero ahora algo había cambiado. La disciplina había producido su fruto. El hombre que pecó estaba arrepentido, quebrantado, consciente de su error. La corrección había logrado lo que debía lograr. No destruir al pecador, sino conducirlo al arrepentimiento. Y aquí ocurre un giro hermoso, lleno de gracia. La autoridad que un día corrigió. Ahora es la misma autoridad que invita a restaurar. Pablo les dice con ternura. Ahora es tiempo de perdonar. De consolar. De reafirmar el amor hacia él. Es como si dijera. La disciplina ya cumplió su misión. Ahora la gracia debe tomar el lugar. Porque Pablo entiende algo que solo los corazones formados por Cristo comprenden. La disciplina sin restauración es incompleta. Deja heridas abiertas. Produce temor. Y puede empujar al arrepentido hacia la desesperación. El que reconoce su pecado no necesita un muro que lo aparte, sino un puente que lo acerque a la comunidad. Necesita abrazos que lo levanten. No dedos que lo señalen. Necesita consuelo. No condena. Pablo, con una voz llena de amor pastoral, les recuerda que la Iglesia no es un tribunal donde los culpables son etiquetados, sino un hogar donde los arrepentidos encuentran gracia. No es un círculo de perfectos, sino una familia que aprende a reflejar el corazón de Cristo. Firme para corregir, suave para restaurar, y siempre lista para amar.
Este capítulo nos enseña que la verdadera disciplina cristiana no termina en el dolor, sino en la sanidad. No termina en la reprensión, sino en la reconciliación. No termina en la caída, sino en un nuevo comienzo. Es el amor que corrige, y el mismo amor que restaura. El poder del perdón. Pablo, con una sensibilidad que solo nace en los corazones moldeados por Cristo, lleva a la iglesia a un momento crucial. El acto de perdonar. Ya no es tiempo de disciplina, ni de distancia, ni de señalar el error. Ahora es tiempo de abrir los brazos, de cerrar heridas, de reconstruir lo que el pecado había roto. Pablo les ruega, sí, les ruega, que reciban nuevamente al hermano que había fallado. Que pongan fin a cualquier castigo adicional. Porque el arrepentimiento ya había producido su fruto. El alma del ofensor estaba quebrada. Y un castigo prolongado no haría más que hundirlo en la desesperación. Con una ternura pastoral que conmueve, Pablo les dice: asegúrense de mostrarle amor. No solo aceptación. No solo tolerancia. Sino amor verdadero. Un amor que sana. Un amor que restaura. Un amor que permite que alguien vuelva a caminar después de haber caído. Y entonces Pablo revela una verdad profunda. Una verdad que toca lo más espiritual de nuestra vida comunitaria. El perdón es un arma. No un simple sentimiento. No una cortesía. No una frase repetida por obligación. Es un acto de guerra espiritual. Un golpe contra las tinieblas. Una luz que disipa la estrategia del enemigo. Porque cuando la iglesia no perdona, la vergüenza se convierte en jaula. El dolor se vuelve terreno fértil para la acusación. Y el enemigo encuentra ventaja para dividir, destruir y apagar la fe del débil. Pero cuando la iglesia perdona, ese ciclo se rompe. Las cadenas caen. La culpa pierde su voz. El enemigo queda desarmado. Y la gracia ocupa el trono. Por eso Pablo insiste en que ellos deben abrazar al hermano arrepentido. No de forma superficial, sino con una ternura que refleje el corazón de Cristo. La comunidad que antes tuvo que ser firme, ahora está llamada a ser suave. La misma iglesia que tuvo que corregir, ahora debe sanar. El mismo grupo que tuvo que poner límites, ahora debe abrir sus brazos. Porque así es el reino. Corrección que lleva a la vida. Y perdón que reconstruye lo que se pensó perdido. En este capítulo, Pablo nos enseña que el perdón no solo restaura al caído. También protege a la iglesia, fortalece la unidad. Y hace visible el poder transformador del Evangelio. La inquietud de Pablo en Troas. Pablo nos comparte un episodio profundamente humano. Uno que revela la sensibilidad de su corazón pastoral. Él había llegado a Troas, una ciudad estratégica para la misión. Y allí, dice, Dios mismo había abierto una puerta para el Evangelio. Era una oportunidad dorada. Una invitación divina. Uno de esos momentos que cualquier predicador anhela. Corazones dispuestos. Oídos abiertos. Un terreno fértil para sembrar la palabra. Pero aún con esa puerta abierta, algo dentro de Pablo no estaba en paz. Había inquietud. Había un peso en su pecho. Había una preocupación que lo acompañaba como una sombra silenciosa. Y entonces nos revela la razón. No encontró a Tito. Tito era su colaborador, su mensajero, su hermano fiel. Era también quien debía traer noticias de la iglesia de Corinto. Una iglesia que atravesaba tensiones, correcciones, dolores y un proceso profundo de sanidad espiritual. Pablo, con toda su sabiduría y fortaleza, no podía predicar con el corazón dividido. Sabía que Corinto necesitaba guía, que su carta anterior había sido fuerte, y que él necesitaba saber si había producido dolor sano o dolor destructivo. Su amor pastoral era tan grande, que no podía avanzar con tranquilidad en la misión, mientras no supiera el estado de aquellos a quienes amaba. No se movía solo por planes estratégicos.
ni por agendas misioneras, ni por oportunidades visibles. Su brújula era el corazón de la Iglesia. Así, con honestidad conmovedora, Pablo admite que dejó Troas. Aunque Dios había abierto una puerta, su espíritu no encontraba descanso. Su preocupación por los hermanos pesaba más que cualquier oportunidad de éxito misionero. Entonces cambió de rumbo. Salió de Troas y viajó a Macedonia, esperando encontrar allí a Tito. Esperando escuchar noticias. Esperando confirmar que la iglesia que amaba había respondido con madurez y arrepentimiento. Es un retrato hermoso y real de un pastor verdadero. No impulsado por la ambición. Ni por el ego. Ni por el reconocimiento. Sino por almas concretas. Por personas reales. Por lágrimas verdaderas. En este breve relato, Pablo nos deja ver que la misión no es un calendario. Ni un itinerario evangelístico. Ni un logro ministerial. La misión es amor. Y ese amor, a veces, cambia rutas. Interrumpe agendas. Y reescribe planes. Pablo no era movido por metas. Era movido por corazones. Conclusión. Al llegar al final de este recorrido, hemos contemplado el corazón del apóstol Pablo abierto sin reservas. Un corazón que no teme mostrar su vulnerabilidad. Su dolor. Su preocupación. Y, sobre todo, su amor profundo por la Iglesia. Cada línea de este pasaje nos revela a un hombre que no vive para sí, sino para Cristo y para aquellos a quienes sirve. Un hombre que sabe que amar implica sacrificarse, que corregir a veces duele, y que restaurar requiere paciencia, gracia y ternura. Vimos a un Pablo que cambia planes no por inconstancia, sino por compasión, que disciplina no para destruir, sino para sanar, que perdona no por obligación, sino porque reconoce que el perdón es un arma que rompe cadenas y desmonta las estrategias del enemigo. En su ejemplo descubrimos una verdad eterna. El amor cristiano no es débil. Es valiente. No es pasivo. Es activo. No se rinde ante la tensión. Camina hacia la reconciliación. Y así, este mensaje nos recuerda que la gracia de Dios siempre abre caminos incluso cuando los nuestros se cierran. La restauración no solo es posible, sino deseada por el corazón de Dios. El perdón no es pérdida, sino victoria. Y el amor sigue siendo el camino más excelente. Que estas palabras iluminen tu día. Que fortalezcan tu espíritu. Y que te recuerden que Dios también te guía con este mismo amor. Firme cuando te corrige. Tierno cuando te restaura. Y constante cuando te sostiene en el camino. Gracias por acompañarme en este hermoso viaje por 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 13. Que la paz de Cristo habite en tu corazón. Que su gracia te cubra. Y que su amor te guíe hoy, mañana y siempre.